El eco de la guerra resonaba aún en los archivos de las razas estelares, aunque habían pasado casi 2 siglos desde la gran purga de Tau Cygni. Fue una época de fuego y vacío, de mundos consumidos por la avaricia de imperios y el miedo a lo desconocido. En aquel tiempo, la humanidad todavía luchaba por sobrevivir más allá de su sistema natal. Eran considerados recién llegados, una especie sin un asiento en el Consejo Galáctico, sin poder, sin voz. Pero aún así, fueron ellos quienes tendieron la mano cuando ninguna otra especie quiso hacerlo. Los Karsan, una raza orgullosa de guerreros de piel metálica y ojos de obsidiana, estaban al borde de la extinción. Su planeta madre, Drabón, había sido sitiado por los Neterak, depredadores biotecnológicos que devoraban toda forma de vida inteligente. El Consejo observó, debatió, y finalmente decidió que no valía la pena intervenir. Demasiado riesgo, dijeron. Demasiado gasto. Pero la humanidad no esperó permiso. Una flota improvisada, la séptima expedición terrana, cruzó el hiperespacio, sin insignias ni aliados, movida por una simple convicción: nadie merece morir solo. Durante meses, los humanos lucharon junto a los Karsan. Soldados terranos murieron en planetas cuya atmósfera ni siquiera podían respirar sin ayuda. Médicos humanos trabajaron sin descanso en las naves de auxilio, intentando salvar a seres cuya biología era un misterio para ellos. Cuando los Neterak fueron finalmente exterminados, la galaxia entera se estremeció ante la ferocidad de aquellos recién llegados. Y cuando la guerra terminó, los Karsan prometieron una cosa: si alguna vez la humanidad cae, nosotros recordaremos. Nosotros pagaremos la deuda. Pero los siglos pasaron, y como suele ocurrir, las palabras se disolvieron entre las estrellas. La humanidad creció, conquistó mundos, comerciaba, negociaba, exploraba. Se convirtieron en miembros respetados del Consejo. El nombre Karsan se volvió un pie de página en la historia galáctica. Los nuevos imperios se alzaron, las viejas alianzas se rompieron, y las deudas, incluso las de honor, quedaron enterradas. Hasta que todo cambió. Una mañana, en el corazón del sistema Elysium Prime, el planeta más importante de la humanidad, el Sol se oscureció. No por un eclipse, sino por la sombra de una flota tan vasta que incluso los sensores orbitales tardaron minutos en calcular su tamaño. Las transmisiones llegaron en oleadas, eran los Talmor, una especie fría y despiadada, que consideraba a la humanidad un obstáculo para su expansión industrial. No hubo advertencia. No hubo negociación. Solo fuego. Los Talmor atacaron con una precisión quirúrgica, destruyendo estaciones, colonias y naves civiles. En cuestión de horas, millones de humanos estaban muertos. Las defensas orbitales de la Tierra resistieron, pero a un costo inmenso. Las ciudades ardían bajo el cielo rojo de plasma. El Consejo Galáctico guardó silencio. Algunos miembros argumentaron que la humanidad había provocado su destino con su ambición. Otros temían que intervenir significara arriesgar la paz entre los grandes bloques interestelares. Los diplomáticos humanos enviaron llamados de auxilio, pero los canales quedaron en estática. Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo que nadie esperaba. Desde los bordes del espacio conocido, un mensaje resonó a través de las frecuencias galácticas, una transmisión en una lengua antigua, cargada de una fuerza que estremeció incluso a las especies más endurecidas. Los humanos están en deuda. Y los Karsan nunca olvidan una deuda. En ese momento, miles de naves emergieron del hiperespacio. No eran humanas. Eran colosos de metal negro y energía carmesí, flotas de una civilización que se creía extinta. Los Karsan habían regresado. Y lo hicieron con un solo propósito: pagar la deuda que debían a la humanidad. En los centros del Consejo, el pánico estalló. Las especies que antes habían ignorado los gritos de auxilio de la humanidad se dieron cuenta de algo aterrador: los humanos habían salvado a los Karsan por compasión, y ahora esa compasión se transformaba en una alianza imposible de detener. La guerra que se avecinaba no sería solo por venganza. Sería por memoria. Por honor. Y la galaxia, una vez más, aprendería una lección que nunca debió olvidar. La humanidad no olvida. Pero cuando otros recuerdan por ellos, el universo tiembla.
El amanecer siguiente en la Tierra fue diferente. No había sol, solo el resplandor de las naves aliadas que cubrían el cielo. Desde los barrios en ruinas de Nueva Ginebra hasta los refugios bajo el hielo de Europa, la humanidad levantó la vista y vio que no estaban solos. Una deuda olvidada acababa de ser cobrada, y con ella comenzaba una nueva era. La era en que los humanos ya no solo eran una especie más. Eran el recordatorio viviente de que incluso en una galaxia sin alma, la gratitud puede ser más poderosa que el miedo. La destrucción de Elysium Prime fue el punto de inflexión. Las transmisiones de socorro de las colonias humanas se apagaban una a una, hasta que solo quedaban los ecos de gritos digitales flotando en el vacío. La humanidad había sido traicionada no por un enemigo, sino por la indiferencia de la galaxia misma. En el Consejo Galáctico, las luces del gran salón centelleaban sobre miles de delegados reunidos. En los asientos del nivel inferior, donde las especies más antiguas y poderosas tenían sus representantes, reinaba una tensión que se podía sentir incluso a través del campo de energía que separaba a los asistentes. Los humanos no estaban allí. Su asiento, un trono de acero oscuro adornado con los emblemas de la Alianza Terrana, estaba vacío, cubierto por una capa de polvo y abandono. El alto canciller de los Talmor, Serat von hablaba con la arrogancia de quien cree que la historia le pertenece. Las colonias humanas se expandieron más allá de los límites acordados, dijo con voz resonante. Usaron recursos que no les pertenecían. Su destrucción fue un acto de corrección, no de agresión. El murmullo del consejo fue casi inmediato. Los diplomáticos de otras razas fingieron indignación, pero ninguno alzó la voz. Nadie quería desafiar al Imperio Talmor, dueño de las rutas comerciales y las reservas de plasma azul, la energía más valiosa de la galaxia. Solo una voz habló, y fue una de las más inesperadas. ¿Y cuántos niños murieron en esa corrección?, preguntó una figura encapuchada, la delegada de los e Irians una raza conocida por su neutralidad. Serat la miró con desdén. Las pérdidas son inevitables en cualquier purificación. La especie humana sabía los riesgos. El silencio se extendió. Nadie replicó. Nadie lo defendió. Nadie pidió justicia. Y así, con una votación rápida y fría, el Consejo aprobó la resolución *4049b*, declarando que la humanidad había violado el equilibrio galáctico y que, por tanto, cualquier represalia en su contra no sería considerada una infracción al derecho interplanetario. En otras palabras, la humanidad fue abandonada oficialmente. Mientras tanto, en los restos de la órbita de Elysium Prime, los sobrevivientes humanos trataban de reagruparse. La nave insignia HSS Geraisen comandada por la almirante Clara Bass era ahora un arca de refugiados. En su puente, los monitores mostraban solo cifras de pérdida, ciudades borradas, colonias silenciadas, flotas desaparecidas. Clara observaba la pantalla principal, donde un mapa galáctico mostraba los sectores humanos invadidos. Nadie vendrá, dijo con la voz baja, pero firme. Ni una sola transmisión de auxilio ha sido respondida. Ni de los Airrel, ni de los Arix, ni del Consejo. Estamos solos. El capitán de comunicaciones, un joven de rostro cubierto de hollín y cansancio, le respondió. Entonces haremos lo que siempre hacemos, señora. ¿Y qué es eso?, preguntó ella, sin apartar la vista del vacío. Sobrevivir. Esa palabra, sobrevivir, fue la chispa que encendió algo en la oscuridad. En los días siguientes, la humanidad se replegó, no hacia la rendición, sino hacia la reorganización. Naves dañadas fueron desmanteladas para construir nuevas estaciones ocultas. Ingenieros civiles improvisaron generadores de camuflaje y campos gravitacionales falsos. Los científicos de Marte comenzaron a experimentar con inteligencia sintética táctica. La humanidad, acorralada, comenzó a transformarse. Y en algún rincón del espacio profundo, más allá de los límites del mapa oficial del Consejo, alguien escuchó su grito.
En la superficie del planeta Drabon 2 los Karsan observaban las transmisiones codificadas que habían interceptado. Eran mensajes de auxilio humanos, llenos de interferencia, pero la voz era inconfundible, humana, desesperada, valiente. El comandante Karsan Torbel veterano de la antigua guerra contra los Seneterak, cerró los ojos mientras las palabras humanas resonaban en su memoria. Recordaba a los soldados terranos de hacía siglos, luchando hombro a hombro con sus antepasados. Recordaba el olor del metal quemado, los cuerpos destrozados, y los humanos que se negaban a retroceder incluso cuando no tenían ninguna posibilidad. Ellos salvaron nuestro mundo, pensó. Y ahora el Consejo los deja morir. Esa noche, Torbel reunió a su Consejo de Guerra. Los humanos están siendo exterminados, dijo sin rodeos. El Consejo lo aprueba. Pero nosotros les debemos todo lo que somos. Uno de los generales Karsan, más joven y pragmático, protestó. Si intervenimos, los Talmor nos considerarán enemigos. La galaxia entera nos volverá la espalda. Torbel golpeó la mesa con su puño de metal, el eco retumbó como un trueno. Entonces que se vuelvan. La deuda debe pagarse. Los humanos nos enseñaron el valor de la lealtad cuando no tenían nada que ganar. Si dejamos que mueran, no somos dignos de su legado. El Consejo se quedó en silencio. Ninguno se atrevió a replicar. Y así, la decisión fue tomada. Mientras los Talmor celebraban su victoria y el Consejo firmaba su traición, una flota comenzó a moverse en las sombras del hiperespacio. Eran los portadores del juramento la fuerza más temida de los Karsan, armada con tecnología que el resto de la galaxia creía perdida. La galaxia había firmado el silencio sobre la humanidad. Pero ese silencio pronto sería roto por el rugido del acero y el fuego. Porque mientras el Consejo discutía políticas y los imperios contaban beneficios, los Karsan encendían sus motores con una sola promesa en sus corazones. La deuda será pagada. Con sangre, si es necesario. Y en los confines del universo, el rumor comenzó a expandirse como una tormenta. Los humanos no están solos. Los antiguos aliados han despertado. Y esta vez, no habrá negociaciones. Solo justicia. El primer destello de energía que rasgó el espacio sobre el sistema de Alvariz fue tan brillante que los sensores del Consejo lo registraron como un colapso estelar. No era una estrella muriendo. Era la flota Karsan, resurgida después de siglos de silencio, emergiendo del hiperespacio con un rugido que estremeció los cimientos de la política galáctica. Los informes llegaron demasiado tarde. 12 naves Talmor, enviadas para destruir un convoy humano de refugiados, fueron borradas en segundos. Las grabaciones mostraban destellos blancos, proyectiles cinéticos viajando a velocidades imposibles, y una voz encriptada transmitida en un canal abierto. En nombre del juramento. En nombre de la humanidad. La galaxia entera se paralizó. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. El salón, que tantas veces había sido escenario de debates diplomáticos, ahora temblaba bajo el peso del miedo. Los delegados se gritaban entre sí, buscando responsables, negando cualquier conexión con los ataques. Serat Bon, el mismo canciller Talmor que había defendido la aniquilación humana, golpeó su bastón de mando sobre el suelo. Esto es una violación directa de los acuerdos del Consejo. Los Karsan se han vuelto locos. La embajadora de los Eirians, con su voz serena y su semblante casi translúcido, lo observó fijamente. Locos. Repitió con calma. No, canciller. Solo están cumpliendo una promesa que ustedes olvidaron. Serat siseó, su piel de tonos cobrizos reflejando la ira. Una promesa a los humanos, una especie extinta. Extinta, repitió ella con una sonrisa enigmática. ¿Estás seguro de eso? Un silencio glacial cayó sobre la sala. Nadie respondió. Nadie podía asegurar que los humanos estaban realmente muertos. Desde hacía semanas, los sensores habían detectado señales erráticas en sectores abandonados,
patrones de comunicación que no coincidían con ninguna raza conocida. Algunos eran simples interferencias, pero otros eran códigos humanos, antiguos, pero vivos. Mientras tanto, en los márgenes del espacio conocido, en una estación oculta entre los restos de un campo de asteroides, la humanidad renacía. El HSS Gereisen, ahora convertido en la base móvil de la resistencia humana, bullía de actividad. Ingenieros, soldados y científicos trabajaban sin descanso. Las viejas insignias de la Federación Humana habían sido reemplazadas por un nuevo emblema, un sol desgarrando las sombras. La almirante Clara Bass se encontraba en la sala de mando, observando un holograma de la flota Carsan aproximándose. Su rostro reflejaba tanto incredulidad como determinación. Confirmado, dijo el oficial de comunicaciones. Los Carsan nos han localizado. Solicitan conexión directa con el mando. Clara asintió lentamente. Abre el canal. La pantalla se iluminó, mostrando el rostro imponente del comandante Torbell, su piel grisácea marcada por cicatrices y sus ojos encendidos por una furia contenida. Almirante Bass, dijo en un tono grave, cargado de respeto. Hace siglos, sus antepasados salvaron mi mundo. Ahora, la deuda debe ser saldada. Clara lo observó con una mezcla de emoción y cautela. Los humanos no pedimos tributo, comandante. Solo justicia. Torbell inclinó ligeramente la cabeza. Entonces tendrán ambas. Hemos reunido a nuestras fuerzas. La mitad de nuestra flota está lista para luchar a su lado. El Consejo puede haber olvidado su sacrificio, pero nosotros no. El silencio que siguió fue casi sagrado. Por primera vez en décadas, los humanos no estaban solos en su lucha. Horas después, en la sala de estrategia, los líderes humanos y Carsan planificaban su contraofensiva. El objetivo, el nido de Verdán, la base central Talmor desde la cual se había coordinado la campaña contra la humanidad. Los mapas tácticos mostraban rutas de asalto imposibles, defensas impenetrables. Los Talmor controlaban los cañones gravitacionales más poderosos de la galaxia, capaces de destrozar un crucero en segundos. Pero los humanos tenían algo que ninguna otra especie poseía: imprevisibilidad. Atacaremos con enjambres de drones falsos, lanzando pulsos de interferencia, explicó el ingeniero jefe, Marcus Ale. Creerán que son minas. Mientras tanto, nuestras verdaderas naves usarán los túneles de gravedad Carsan para flanquear el sistema. Torbell soltó una carcajada profunda. Audaz, muy humano. Clara sonrió apenas. Los humanos siempre apostamos todo cuando no tenemos nada que perder. Mientras la flota se preparaba, en la distancia, el universo parecía contener la respiración. Los transmisores comenzaron a captar señales nuevas, miles de naves pequeñas, de mundos olvidados, enviando mensajes de apoyo. La historia del retorno humano se esparcía como fuego entre los pueblos oprimidos. Algunos veían en ellos una amenaza. Otros, una esperanza. Y cuando las flotas combinadas de humanos y Carsan saltaron al hiperespacio, el rugido de sus motores fue captado por cientos de sondas del Consejo. Era un sonido que ninguna civilización había escuchado en milenios, el sonido del renacimiento de la humanidad. En la sede del Consejo, Serat observó el flujo de datos y sintió, por primera vez, algo que su especie había olvidado experimentar: miedo. Porque comprendió que los humanos no solo habían sobrevivido. Habían cambiado. Se habían adaptado. Y ahora, estaban volviendo. Y con ellos, venía la deuda. Una que la galaxia entera tendría que pagar. El salto hiperlumínico fue tan violento que incluso los escudos gravitacionales se estremecieron. La oscuridad del espacio se fracturó, y el HSS Gereisen, junto a más de 200 naves Carsan y humanas combinadas, emergió sobre el sistema Verdán, el corazón de la maquinaria de guerra Talmor. Lo que apareció ante sus ojos era una fortaleza estelar tan colosal que parecía devorar la luz. 20 anillos de defensa orbitaban un planeta cubierto por mares de fuego y factorías bélicas. En la superficie, las torres antiorbitales giraban como serpientes metálicas, preparándose para disparar. El silencio del espacio fue roto por la voz del almirante Clara Bass. Todas las unidades,
formación en pinza. Prioridad, neutralizar los cañones gravitacionales. Que los drones se adelanten. Miles de puntos brillantes se encendieron en el vacío. Los drones humanos, pequeños y veloces, se esparcieron como un enjambre, lanzando pulsos de interferencia, saturando los sensores enemigos. La inteligencia artificial del Consejo, encargada de coordinar la defensa Talmor, colapsó por la sobrecarga de señales. En los monitores de la Geraisen, la imagen del sistema se volvió un caos de luces parpadeantes. Las alarmas resonaban por todas partes. Impacto en el escudo dorsal. Gritó un técnico. El anillo 6 ha activado fuego concentrado. Bas no se inmutó. Torbell, es tu turno. Desde el flanco derecho de la formación, las enormes naves Karsan avanzaron como bestias prehistóricas, lanzando proyectiles de antimateria que rasgaban la defensa del anillo exterior. Cada impacto hacía temblar el espacio mismo. Las explosiones iluminaban los cascos negros con tonos anaranjados, reflejando en ellos la furia de una alianza renacida. En el puente de mando de la estación Verdun, el comandante Talmor KRYNN observaba la batalla con incredulidad. Humanos, y Karsan. Eso es imposible, murmuró. Pensamos que los habían exterminado. Un oficial respondió con voz temblorosa. Señor, sus tácticas no se ajustan a ningún patrón. Cambian formación cada 30 segundos. Están improvisando. KRYNN golpeó la consola con fuerza. Imposible. Ninguna especie puede luchar así. Pero los humanos podían. En el Geraisen, Marcus Ale coordinaba el fuego secundario. Liberar los cañones de masa, ordenó. Ahora. Desde el casco principal, 3 enormes proyectiles fueron lanzados a velocidades relativistas. No eran misiles guiados, no llevaban cabezas nucleares. Eran simples masas de tungsteno, de decenas de toneladas, disparadas con precisión quirúrgica. Cuando impactaron contra los anillos exteriores de Verdun, los cañones gravitacionales colapsaron como si fueran de papel. Las ondas de choque atravesaron el vacío. Las estaciones defensivas se desintegraron, lanzando fragmentos ardientes al espacio. Torbell rugió a través del comunicador. El escudo del flanco oeste ha caído. Por el juramento. Avancen. Las naves Karsan, enormes, de forma angular, rompieron la línea y se lanzaron hacia el núcleo de defensa. Los humanos las siguieron, cada piloto manejando su nave con precisión mortal. Las formaciones eran un caos intencionado, sin patrón, sin simetría, sin lógica para un algoritmo. Los Talmor respondieron con fuego concentrado, pero sus sensores seguían cegados por las emisiones humanas. El enemigo disparaba donde los drones falsos simulaban movimiento, mientras las verdaderas naves se deslizaban entre los huecos de fuego como depredadores. Bas observaba el mapa táctico. Marcus, activa el protocolo Heracles. Ale giró hacia ella, sorprendido. ¿Está segura? Si fallamos, la onda podría. No fallaremos, lo interrumpió con una voz de acero. Es hora de que recuerden quiénes somos. El protocolo Heracles era una reliquia de los días más oscuros de la humanidad. Un arma construida no para conquistar, sino para asegurar que nadie olvidara lo que pasaba cuando se empujaba demasiado a los humanos. Desde la Geraisen, una cápsula esférica fue lanzada hacia la atmósfera de Verdun. En su interior, un núcleo de singularidad comprimida comenzó a girar. Las defensas automáticas intentaron interceptarla, pero fallaron. Cuando impactó, el planeta se iluminó como un segundo sol. El pulso electromagnético resultante barrió los cielos. Los sistemas Talmor quedaron cegados, sus comunicaciones interrumpidas, sus reactores fuera de control. En cuestión de minutos, toda la defensa planetaria colapsó. Torbell observó el espectáculo desde su nave insignia, con una mezcla de respeto y horror. No es una flota, susurró. Es una tormenta. Bas, desde el Geraisen, simplemente asintió. Esto no es venganza, comandante. Es pago. Mientras las últimas defensas se derrumbaban, los humanos y Karsan descendieron sobre Verdun.
En el horizonte, columnas de humo emergían de las factorías derruidas. No quedaban órdenes, no quedaba mando. Solo el eco de una lección 1000 veces olvidada, jamás provoques una deuda con la humanidad. En la distancia, el Consejo Galáctico observaba en transmisión directa. Nadie habló. Nadie se atrevió. Porque lo que veían no era guerra. Era justicia disfrazada de furia. Era la humanidad recordándole a la galaxia porque los antiguos habían temido su nombre. Y mientras el fuego consumía Verdán, un mensaje fue transmitido desde la Jeraísen en todas las frecuencias. De la tierra, a quienes olvidaron. No pedimos adoración, ni perdón. Solo cumplimiento de palabra. Y si no lo hay, nosotros somos el recordatorio. El mensaje viajó a través del vacío, rebotando en cada estación, cada satélite, cada mundo. El Consejo supo entonces que había cruzado una línea que nunca debió tocarse. La humanidad había regresado, y el universo temblaba al pronunciar su nombre. El amanecer sobre el planeta Qatar no era un amanecer cualquiera. Era rojo, intenso, cargado con el brillo metálico de miles de naves humanas suspendidas en la órbita baja, como un enjambre de depredadores silenciosos esperando la orden de atacar. Durante siglos, los humanos habían sido vistos como una especie impulsiva, emocional, incluso caótica. Pero aquel día, la galaxia entera contempló lo que realmente significaba cuando la humanidad decía que iba a pagar una deuda. El almirante Marcus Dryden se encontraba en el puente de mando del *HSS Valiant mirando el horizonte alienígena desde la cubierta principal. No había odio en su rostro, solo una serenidad fría, casi solemne. A su lado, la capitán Varela observaba los monitores donde aparecían transmisiones de cientos de mundos. El Consejo Galáctico transmitía súplicas, advertencias, promesas de negociación. Pero ya era demasiado tarde. Hace 20 años, comenzó Dryden, con una voz firme que resonó por los altavoces de la flota, una raza llamada los *cortan salvó a 2000 niños humanos perdidos en la nebulosa de Nadir. Los protegieron cuando nadie más lo hizo. Murieron defendiendo a nuestros hijos. Le juramos que su sacrificio no sería olvidado. Pausa. Silencio absoluto. Hasta las máquinas parecían contener la respiración. Hoy, su mundo está bajo ataque del Imperio Dralax. Hoy, la humanidad paga su deuda. Con una sola orden, los cielos ardieron. Miles de cañones de plasma se abrieron al unísono, trazando líneas de fuego que atravesaron las nubes y cayeron sobre las flotas dralaxianas como una tormenta divina. No hubo crueldad ni rencor, solo precisión. Cada movimiento, cada detonación, era una sinfonía de deber y justicia. Los Dralax, orgullosos y arrogantes, no habían creído que los humanos intervendrían por una especie que apenas recordaban. Pero cuando sus sensores detectaron la magnitud de la ofensiva, el pánico los devoró. En cuestión de horas, su flota principal fue reducida a polvo estelar. En los campos de batalla, los mechas humanos avanzaban como titanes, rescatando civiles cortan entre los escombros, protegiéndolos con escudos cinéticos mientras los enemigos huían. En el centro de comando, un cortan anciano, herido y exhausto, observaba la pantalla donde flameaba la bandera azul y plateada del Alianza Humana *. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los humanos regresaron. En ese instante, algo cambió en la galaxia. Las especies que antes veían a la humanidad como una fuerza impredecible comprendieron un nuevo principio, si los humanos te prometen su amistad, te protegerán hasta el fin de los tiempos. Pero si los traicionas, no habrá rincón del universo donde puedas esconderte. Cuando el último cañón se silenció, Dryden ordenó el alto al fuego. No quedaba resistencia. Solo ruinas y un silencio que pesaba como una plegaria. La humanidad había cumplido su palabra, y lo había hecho con la misma ferocidad con la que protegía a los suyos. Mensaje del Consejo Galáctico entrante, anunció un oficial. Solicitan una audiencia urgente. Dryden asintió y se acercó a la consola. La imagen de los líderes galácticos apareció, pálida, temblorosa. Humanos,
dijo el alto consejero Enevar con voz quebrada, su intervención fue desproporcionada. Su flota ha destruido medio sector. No era necesario. El almirante lo interrumpió con calma. Sí lo era. Los Cortan nos salvaron cuando ustedes no hicieron nada. Ellos merecían que alguien luchara por ellos. Nadie respondió. Solo silencio. Los humanos se habían convertido en algo más que una especie joven e impulsiva, eran la balanza moral de la galaxia. Días después, cuando la flota humana abandonó el sistema Qatar, dejaron tras de sí no solo ruinas, sino una lección escrita en fuego. En cada rincón del cosmos, las especies repetían una nueva verdad. Asterisco asterisco los humanos no olvidan. No sus heridas, ni sus deudas. Asterisco asterisco. Años más tarde, en los registros históricos del Consejo, aquella jornada se conocería como asterisco asterisco el día del juramento pagado. Asterisco asterisco una fecha que marcaría el renacimiento del respeto y el temor hacia la humanidad. En los murales de Qatar, los artistas alienígenas pintarían escenas de soldados humanos cargando niños Cortan entre las ruinas, de naves humanas bloqueando los cielos con escudos brillantes, de una bandera ondeando sobre un planeta liberado. Y debajo, una sola frase grabada en piedra. Asterisco asterisco pagamos con fuego lo que nos fue dado con bondad. Asterisco asterisco. Así, la humanidad, una vez más, recordó al universo que su mayor fuerza no era su tecnología ni su número, sino su capacidad infinita de amar, luchar y devolver con interés cada acto de compasión. Y la galaxia, al contemplar el resplandor de los sistemas devastados, entendió finalmente lo que significaba temer y respetar a los humanos. La deuda estaba pagada. Pero el eco de aquel fuego resonaría durante siglos.